Buenos días, mi nombre es José Brito, vengo del Infonavit y bueno, primero que nada me gustaría pues, agradecer a la empresa, a Bombardier Recreational Products, BRP, pues, por permitirnos hacer esta webinar de capacitación. Esta es la séptima webinar que tenemos en conjunto con Index a partir del 2018, año en el que estas dos instituciones celebraron un convenio y decidieron pues unir esfuerzos para llevar a todas las empresas integrantes de la industria maquiladora y de exportación todos los temas de capacitación relacionados con el Infonavit. Esta es, digamos, la primera vez que se realiza una de estas webinars en una empresa. Entonces, Bombardier fue, digamos, la empresa que nos abrió las puertas. Anteriormente, estas webinars se filmaban en un estudio cerrado y se transmitían en vivo en YouTube a todas las demás empresas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante también tener cierto público, sobre todo porque da una mayor interacción con todos los ponentes que tenemos aquí y permite pues, también responder ciertas dudas, etcétera. También acá afuera vamos a tener un stand que va a dar servicio y que va a resolver ya dudas particulares de cada uno, como por ejemplo problemáticas con algún crédito, si alguien quisiera sacar algo, te vamos a tener gente especializada en cada uno de los temas, ¿no? También le damos las gracias a Index Nacional, a Index Querétaro por permitirnos todos ya en esta séptima webinar y brindarnos, digamos, todas las facilidades. Aquí vamos, en esta webinar en particular, vamos a exponer 4 temas que son importantes para los trabajadores. Regularmente las webinars las hacemos para las empresas, es decir, los temas que damos son más relacionados a cómo una empresa cumple con su obligación y cómo las empresas cumplen, digamos, son más enfocadas para la gente de finanzas, para la gente de recursos humanos, etcétera. Pero esta vez quisimos traer temas que también sean del interés pues, para los trabajadores. Al final, esta es una institución que sirve para ustedes. Y digamos, los 4 temas que traemos son nuevas líneas de financiamiento Infonavit, digamos, son una serie de nuevos productos que traemos para ustedes y las obligaciones que tiene, en este caso, BRP hacia el Infonavit. La expositora es Ale Jiménez, que viene de, digamos, la subdirección que se encarga de todo lo relacionado con temas de crédito en el Infonavit. Y los siguientes 2 temas son cálculos de aportaciones y amortizaciones y avisos de suspensión y retención de descuentos. Los avisos de suspensión y retención de descuentos no es más que un documento que te dice cuándo el patrón tiene que empezar a retener, cuándo se modifican los factores de descuento o cuándo un patrón tiene que ya suspender la retención porque alguien está en una prórroga o ya finalizó su crédito. Y el expositor es Fernando Tapia, es mi compañero en la Coordinación General de Recaudación Fiscal. Y bueno, pues le cedo la palabra a Paulina. Muchísimas gracias, José Francisco. Pues como organismo empresarial que representa la industria de manufactura y de maquila de exportación a nivel nacional, estamos muy contentos de seguir dando ejemplos de qué es nuestra industria y qué tipo de empresas representamos. Y por eso es un orgullo estar hoy aquí en BRP. Desde que entras puedes observar las prácticas de primera clase que tiene esta empresa
Y bueno, estamos muy contentos en ese sentido porque nos ayuda también a desmitificar aquello que todavía muchas personas piensan respecto a la maquila, que sigue siendo aquella empresa de máquinas de coser con las que empezamos hace más de 50 años. Y qué tema tan más importante también para los aportantes, porque pues todos los días o todos sabemos que podemos gozar de los beneficios del Infonavit y que de pronto nuestro patrón aporta una parte y que ese fondo se va a una bolsita, pero no sabemos cómo utilizarla. Si queremos tener una casa, ¿cómo podemos acercarnos? ¿A dónde acercarnos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se utiliza? Entonces, para nosotros es bien importante seguir haciendo este tipo de ejercicios con las autoridades para poder dar a ustedes también como colaboradores de la industria esas herramientas para facilitarles esta parte. Y bueno, desde luego agradecer mucho a Infonavit por la confianza de justamente mostrar las características de una de nuestras empresas, a Index Querétaro por todo el apoyo que nos da, Marcela, la directora que está aquí el día de hoy, Víctor, también por supuesto el equipo de recursos humanos de aquí de BRP, a José María por todo el esfuerzo, muchas gracias y sin más estaríamos empezando con Alejandra Jiménez Fernández para platicar sobre las nuevas líneas de financiamiento del Infonavit. Bienvenida, Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Jiménez y vengo a platicarles de las diferentes alternativas de crédito que el Infonavit pone a su disposición. Con algo que siempre me gusta empezar es platicarles qué es lo que hace y no hace el Infonavit. El Infonavit otorga créditos para que los trabajadores adquieran una vivienda, la mejoren o la construyan y además resguarda y da rendimientos al ahorro de cada trabajador. Lo que no hace el Infonavit es construir o asignar casas. Ese es como un mito que todavía no hemos logrado quitar de algunas personas, pero ni construimos ni se asigna casa. Bueno, a continuación, esto es lo que les platicaba. Quisiera platicarles de los beneficios de los productos del Infonavit. La tasa de interés y el CAT son competitivos en el mercado, sobre todo el CAT. Otro punto muy importante es que no hay penalización. Si ustedes quieren hacer pagos anticipados o liquidar su crédito, no hay penalización al hacerlo. Otro de los beneficios que tenemos es el esquema y el programa de cobranza social, que son una serie de apoyos y soluciones que el Infonavit les otorga en caso de que tengan dificultades para pagar su crédito, si cambiaron de empresa, si bajó su salario, si están cursando por alguna enfermedad. Entonces, pocas instituciones otorgan este tipo de beneficios al trabajador. Es un esquema muy amplio que ustedes pueden revisar las diferentes opciones desde el portal Infonavit. Otro de los beneficios que tenemos es que una vez que ustedes adquieren un crédito, todas las aportaciones que va haciendo la empresa después de que se adquirió el crédito van a amortizar el pago del crédito, o sea, les ayudan al pago del crédito. Entonces, ese es un extra que se va sumando al pago de su crédito. Otro de los beneficios es que los trabajadores que ganan hasta 7,191 pesos no pagan gastos de operación financieros y de titulación. O sea, el Infonavit les exenta ese pago. Adicional, también para trabajadores que ganan hasta 16,690 pesos, el Infonavit, cada que hace su pago, les complementa, da una parte que los apoya en el pago mensual. Esto también es importante para aquellos trabajadores de bajos recursos, no tengan tengan que pagar toda la cuota fija, sino que el Infonavit por un tiempo les ayuda a hacer el pago de su crédito. También esto es un beneficio que no podemos dejar olvidar. Y también algo muy importante, el Infonavit, todas las casas del Infonavit cuentan con un seguro de calidad. Ya sabemos que muchas veces que llegamos a la casa tiene vicios ocultos,
van saliendo ahí algunos temitas de la casa y tienen ustedes un seguro de calidad que les ayuda a afrontar todos estos posibles malos vicios que pudieran salir una vez que habitan la casa. Algo bien importante que muchas veces mucha gente no sabe, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer o qué pasa para que yo pueda adquirir mi crédito? Lo más importante es contar con 116 puntos. Estos 116 puntos se componen por tres factores: la edad y el salario del trabajador, le dan un puntaje, el ahorro que tiene en su cuenta de vivienda es otro, y por último los bimestres de cotización continua. Una vez que el trabajador cuenta con estos diferentes puntos, son los que conforman los 116 puntos y el trabajador así puede acceder ya a solicitar su crédito del Infonavit. Algo muy importante, el Infonavit está en constante actualización de todos los diferentes temas que tenemos para que todos los trabajadores puedan tener una información clara. Tenemos diferentes sistemas que es como asesoría personalizada Infonavit, que se les llama API, donde el trabajador puede responder un cuestionario y al final se le da una asesoría de qué es lo que más le conviene hacer para adquirir su crédito. No solo comprar, quizás si tienen un terreno pueden construir o remodelar, ¿no? Y una vez que ya ingresan a mi cuenta Infonavit, para poder, ahora sí es un requisito, para poder tramitar su crédito deben de responder el curso Saber Más para decidir mejor. Son diferentes videos, relatos que les ayudan a ir entendiendo qué es, cómo y qué es y qué responsabilidades adquieren al tener un crédito. Entonces es bien importante que el trabajador lo haga para que estén bien informados. Y ahora vamos a revisar rápidamente las alternativas de crédito. Como les he venido comentando, el crédito Infonavit no solo es para comprar vivienda, y también algo bien importante, no solo es para comprar vivienda nueva. El crédito Infonavit lo pueden usar para comprar vivienda usada. Si es que tienen un terreno a su nombre, pueden construir en él, pueden remodelar, ampliar, mejorar, o bien pagar la deuda que tengan con una entidad financiera. Entonces, todas esas líneas todas esas opciones son las que el Infonavit les ofrece. Entonces, es bien importante que lo podamos comunicar y que los trabajadores lo sepan. Las condiciones generales del crédito Infonavit, como les dije, es todo el ahorro que ahorita Fer les va a platicar más a detalle, todo el ahorro que con las aportaciones patronales se van juntando, se suman. Una vez que ustedes adquieren un crédito, se suman para formar parte con lo que ustedes van a contar. Y adicional, otra de las condiciones es, se descuenta el 3% del crédito por gastos de titulación, financieros y operación, como lo dijimos, para trabajadores que ganan hasta 7,191 pesos, no pagan estos gastos. Pueden aplicar crédito conyugal, de forma que puedan ampliar su crédito, y en breve, a partir de enero, ya no solo va a ser conyugal, van a poder juntar su crédito con un hermano, con sus papás, con su pareja, ya no van a necesitar estar casados, o quizá hasta con un amigo, ¿no? Entonces, el Infonavit está innovando para ampliar y darles más opciones. Otra de las condiciones, pues la tasa de interés es del 12%, también otro de los beneficios que comentamos, todas las aportaciones patronales se suman al pago del crédito, y es bien importante recordar que el crédito del Infonavit cuenta con cobertura de vida, seguro de daños en caso de algún desastre, fondo de protección de pagos, que es uno de los esquemas de cobranza social si es que se llegaran a quedar sin empleo, y el seguro de calidad que ya platicamos. Perdón. Uno de los créditos del Infonavit, el más usual es el crédito tradicional, crédito Infonavit, que es el que ya les expliqué, que es comprar,
remodelar, construir y pagar pasivos. En este crédito el monto máximo que otorgamos es de 1,795,000 pesos. Y lo único que sí, una de las cosas que se permite es la compra entre cónyuges. O sea, yo no le puedo ir a comprar a mi esposo su casa, nada más, son de las pocas restricciones que tiene el producto. Como le dijimos, para la compra de vivienda, lo único que el Infonavit les pide es que esta vivienda esté en una zona urbanizada, que cuente con servicios de agua, drenaje, luz, que esté en una zona segura, lejos de depósitos de combustible, ríos, cavernas, o sea, tratar de que la vivienda esté en una zona segura. Que sea de uso habitacional y que tenga una vida útil de 30 años. Eso lo determinamos con el avalúo. Para la construcción de terreno propio, también el monto máximo es el mismo. Lo único que se pide es que el terreno cuente con los servicios que ya comentamos, que tenga todos el tema de impuestos y predial pagados y que dentro del presupuesto que hagan junto con su constructor se consideren las ecotecnologías. Recordemos que todos los créditos del Infonavit les llamamos verdes, con hipoteca verde, o sea, que tengan elementos que les ayuden a ustedes a ahorrar y a cuidar el ambiente, ¿no? Algo bien importante de la línea de construcción es que las escrituras deben de estar a nombre del trabajador o bien de su cónyuge, ¿no? Y otra característica importante que hemos ido mejorando es muchas veces el terreno pues posiblemente es de la familia, era de la mamá, pero pues no, las escrituras no están a nuestro nombre. Parte del crédito de las subcuentas se puede usar para regularizar estas escrituras. Entonces, además de construir, pues ya dejamos el terreno, la casa a nuestro nombre, que creo que ese es un beneficio muy importante. Para remodelar, mejorar o ampliar, tenemos dos opciones ahorita, que es con afectación estructural, es decir, vamos a levantar un cuarto, a hacer un segundo piso, a tirar algunas paredes, y con garantía hipotecaria. Entonces, en esta línea el monto sigue siendo el mismo y la única es igual incluir las ecotecnologías para este crédito. La versión que es sin afectación estructural, es decir, voy a remodelar el baño, voy a cambiar toda la cocina, voy a cambiar baños, ya están muy viejitos, o mejorar cosas que no afecten traves, estructuras. Para esta opción, el monto máximo que se otorga es de 606,000 pesos. Y la última opción, pago a pasivo. Es decir, si tienen algún crédito con alguna entidad financiera y quisieran cambiarlo con el Infonavit, también se puede. El monto máximo es de 1,795,000 pesos. Y aquí los requisitos es: la entidad financiera les debe de otorgar una carta que está de acuerdo que se va a liquidar el crédito. Y aquí es un punto importante: para este tipo de crédito no se puede usar para regularizar el terreno o hacer algún ajuste. Aquí también, si el monto que se les otorga tienen un excedente, pueden usarlo para hacer una remodelación. O sea, le pagamos al banco y usamos ese excedente para mejorar, ampliar o hacer alguna mejora en la vivienda que ya tenemos, ¿no? Entonces, este es el producto de crédito Infonavit. También tenemos convenios con Foviste, es decir, si mi cónyuge trabaja en Foviste, yo trabajo en el Seguro Social, unimos nuestros créditos, el crédito del Infonavit va a ser alguno de los que les platiqué para compra, y de esta manera, uniendo nuestros créditos con el cónyuge que trabaja en Foviste, pues tenemos un monto mayor. Cofinavit ingresos adicionales. Esta opción es para aquellas personas que trabajan por comisión, que reciben comisiones, propinas, diferentes temas. Entonces, aquí el Infonavit otorga un crédito, la institución bancaria otorga otro, tomando en cuenta las diferentes
las comisiones y las propinas, y de ahí se suman ambos créditos para que puedan acceder a una mejor vivienda. Obviamente la institución financiera que otorga el crédito toma como base y como seguridad que el trabajador está con Infonavit y les otorga un mejor monto de crédito. Infonavit Total, el Infonavit Total es muy parecido a lo que es el crédito del Infonavit, otorga un monto mayor que es de hasta 2.049.000 pesos. Este crédito se otorga en coparticipación con una entidad financiera y solo va dirigido para compra de vivienda. Es bien importante, estos productos ya nada más es para compra de vivienda nueva o usada. Aquí es bien importante que no se dejen sorprender, de repente les dicen que solo pueden usar su crédito Infonavit para comprar en algún desarrollo o en cierto lugar. El crédito Infonavit ustedes lo pueden usar donde quieran y para la vivienda que quieran, siempre y cuando cumpla con las características que ya hemos platicado. El segundo crédito otorga un monto de 1.885.000 pesos y va dirigido para aquellos trabajadores que ya adquirieron un primer crédito, lo acabaron de pagar y quisieran ya usar la segunda opción para comprar otra vivienda, mejorar su patrimonio, quizá comprar una vivienda ya para el momento de pensionarse o para los fines de semana. Entonces, esta es una muy buena opción. Aquí lo único que pedimos es que el trabajador lleve 2 años de trabajar continuamente y tenga 6 meses de haber liquidado su primer crédito Infonavit, siempre y cuando lo haya liquidado de forma sana, es decir, sin daciones, o sea, que lo haya pagado bien. La edad del trabajador para este producto no podrá ser mayor a 70 años y aquí el tema es el único de los productos del crédito Infonavit que el trabajador puede elegir el plazo que lo va a pagar desde 5 hasta 30 años. Y aquí en este producto la tasa de interés es del 11.90. El Cofinavit también es un crédito que otorgamos en cofinanciamiento con las entidades financieras y una parte del crédito lo da el Infonavit y otra parte lo da la entidad financiera. Aquí en este producto el Infonavit da un monto menor de 462.000 pesos y el crédito mayor va por parte de la entidad financiera. Obviamente aquí pues, el trabajador hace uso de su subcuenta de vivienda más el crédito que le otorgamos y lo que le pueda dar la entidad financiera. Y al final es un solo crédito que va dirigido para que tengan una vivienda de mejor valor. Como les platiqué hace unos momentos, todos los créditos del Infonavit son de hipoteca verde. ¿Y qué es lo que buscamos que sean de hipoteca verde? Que ustedes puedan generar ahorros en consumos de agua, luz, gas. Y para esto, de acuerdo a las características de cada trabajador, se les otorga un monto de crédito para las ecotecnologías. Cuando la vivienda es nueva que viene de alguna constructora o de algún desarrollador, muchas veces el desarrollador ya incluye estas ecotecnologías, tanques de gas ahorradores, el baño, el WC, las llaves de la regadera, el tanque de gas, o sea, ya hay muchísimas ecotecnologías, pero en caso de que ustedes compren una vivienda usada, se les da el monto completo y ese monto ustedes lo pueden canjear en diferentes proveedores que ya están afiliados al Infonavit y pueden, ejemplo, ir a comprar un refrigerador que ahora ya ahorra energía, que gasta muy poquita luz, o una estufa o una lavadora. Ya son tecnologías que ayudan a que ustedes tengan un ahorro en los consumos de todos estos servicios. La manera de canjearlo es, pueden imprimir una constancia y esa constancia irla a canjear con un proveedor, pero ya también desarrollamos que puedan ustedes registrarse en un correo que les mandan, uno de los proveedores que trabaja con nosotros, se registran, bajan la app,
entran a la app y ya en el app van a ustedes a tener el monto de ecotecnologías y pueden usarlo con diferentes proveedores y siempre ir viendo el saldo que tienen disponible para usarlo pues en focos, en llaves, en todo lo que ya comentamos. Entonces, esta parte es importante. Por ahí hay mucha gente piensa que van a pagar más por estas ecotecnologías. El pago que se determina una vez que ustedes firman su escritura ya incluye el pago de estas ecotecnologías. En caso de que ustedes decidan no usarlo, porque a lo mejor ya cuentan con todo lo que hemos comentado, simplemente como no lo usaron, ese monto no se suma al crédito y lo que vayan pagando pues se irá al pago completo del crédito como tal. Hogar a tu medida es otro de los beneficios que otorga el Infonavit. Si ustedes o alguno de sus familiares directos cuentan con viven con alguna discapacidad, el Infonavit da un apoyo. Les da un apoyo para que ustedes puedan poner, dependiendo de la discapacidad, puedan poner accesorios que faciliten la vida del trabajador. Si es quizá no escucha bien, pues poner timbres que tengan focos, o sea, si tiene problemas de movilidad, rampas, pasamanos para que se puedan desplazar por la casa, las puertas más grandes. Entonces, este es un beneficio que el Infonavit otorga a los trabajadores y lo único que se solicita es que presenten el certificado que les da alguna de las instancias de salud del gobierno. Y bien importante, ¿cuál es el proceso para solicitar un crédito? Es muy importante y se los recomiendo mucho que se registren en mi cuenta Infonavit. Una vez que ya se registren en mi cuenta Infonavit, ustedes pueden darle seguimiento desde temas, aunque no tengan un crédito, cuánto tienen en su subcuenta de vivienda, y cuando empiecen sus trámites de crédito van a poder tener una serie de beneficios. Ahí se pueden cursar lo que nosotros le llamamos Me Interesa un Crédito. Van ustedes precalificando de acuerdo a lo que quieran hacer con su crédito y al final les muestra una precalificación, o sea, los diferentes montos de créditos a los que ustedes tienen acceso y de los diferentes productos que el Infonavit pone a su disposición y para los cuales ustedes aplican. Y ahí mismo les muestra tablas de amortización para que ustedes puedan revisar cómo se va a comportar el pago de su crédito. Y otro de los beneficios es ahí van a poder, si van a ajustar no está bien su RFC ante el Infonavit, lo pueden ajustar ahí. Una vez que tengan su crédito, ahí pueden ir imprimiendo y revisando sus estados de cuenta, hacer pagos en línea desde mi cuenta Infonavit. Es decir, les damos diferentes opciones para que desde ahí puedan todos los trámites que requieran. Es más, uno de los procesos, ya una vez que se precalifican e inscriben su crédito, es imprimir el aviso de retención. Entonces, entran a mi cuenta Infonavit, se precalifican. Una vez que ya decidieron mediante la precalificación qué producto van a hacer uso, integran su expediente y ya que tengan su expediente tenemos dos opciones. Ahí mismo en mi cuenta pueden realizar una cita para ir a alguno de los centros de servicios del Infonavit o bien inscribir su crédito en línea. Eso lo tenemos desde el año pasado, entonces para el producto de Infonavit ya pueden ahí inscribir su crédito en línea y evitar desplazarse a alguno de nuestros centros de servicio. Y por último, una vez que ya hicieron este proceso, al cabo de 2 días pueden bajar su aviso de retención, que ahorita Fer les va a platicar más a detalle de él, y con el aviso de retención vienen a su empresa, Recursos Humanos lo recibe, lo sella, lo firma y con una de esos avisos de retención firmado y sellado y con la demás documentación que el notario les va a pedir, se lo entregan al notario para que el notario inscriba su vivienda en el registro público de la propiedad y puedan firmar su escritura y ahora sí ya hacer uso de su crédito. Este es como a grandes rasgos como el proceso para obtener un crédito Infonavit.
Y esta es mi cuenta Infonavit, como les platicaba, todo lo que pueden hacer ahí, consultar su ahorro, la autorización al buró, inscribir su crédito, y ya una vez que tenemos crédito, pues todo, cuánto debes, mis estados de cuenta. Una vez que acabaron de pagar su crédito, pueden generar desde ahí mismo su aviso de suspensión para que la empresa les deje de descontar. Entonces, lo único que necesitan para inscribirse a mi cuenta Infonavit es su número de seguro social, RFC y su CURP. Y bueno, su correo electrónico, porque de ahí le van a llegar la contraseña. Entonces, es muy sencillo, trae muchos beneficios y les invito a que lo hagan. Muchas veces el desarrollador o los promotores les dicen que ellos hacen todo el proceso, los inscriben y todo, y una vez que ustedes ya están cursando con su crédito o algo, pues no tienen la contraseña o tienen que hacer muchos trámites porque no lo hicieron en su momento. Entonces, los invito a que lo hagan, no se tardan más de 5 minutos y les va a dejar muchos beneficios y mucha información a la mano. Como les comentaba, el aviso de retención, una vez que ya se inscribió el crédito y que lo tengan, lo imprimen, lo entregan al notario, el notario va a hacer todo el proceso y una vez que ustedes firmaron sus escrituras, a los 3 o 5 días hábiles se realiza el pago del crédito, ya sea a la constructora o al vendedor, y de ahí ya el notario les dará una copia simple para que ustedes puedan empezar a hacer los trámites para poner servicios de agua, predio, luz a su nombre. Entonces, este es el proceso que nosotros llevamos en crédito, son las diferentes alternativas que ponemos a su disposición. Ya en breve les podremos platicar a detalle en qué consisten las nuevas alternativas, como Unamos Créditos Infonavit, que fue el que les platiqué, que ya no solo es adquirir nuestro crédito con nuestro cónyuge, sino ya abrimos las posibilidades hasta para amigos, ¿no? Quizá una segunda opción es juntarnos 2, 3 amigos y comprar un mejor departamento quizá. Nada más ahí hay que siempre cuidar, es un compromiso a largo plazo y hay que saber con quién se compromete uno, ¿no? Y otra opción que viene en puerta es un producto que nos va a dejar autoproducir nuestra vivienda. Si tenemos alguna opción, en nuestra familia tiene un terreno y en ese terreno cabe nuestra casa, acompañados de unas entidades que nos van a ayudar a hacer la construcción y la familia pueda participar en el diseño, ya se va a abrir esa opción para ir mejorando. No solo es construir, a lo mejor es mejorar la vivienda, poner las escrituras. Entonces, este producto también sale en el primer semestre del 2019 y en breve nos dará mucho gusto platicarles de qué consta para que si es una opción para ustedes la puedan tomar. Y pues por parte mía es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gerente de difusión, impulso al crédito y captura remota. Continuamos con Fernando Tapia Díaz, gerente de facturación fiscal de Infonavit, con el tema de cálculo de aportaciones y amortizaciones de crédito y avisos de suspensión y retención de descuentos. Bueno, buenos días. Antes de iniciar, voy a aprovechar el foro, como dice esa frase y ese pensamiento muy bonito, pues igual como parte del equipo de trabajo del Infonavit, créanme que estamos convencidos y hacemos las cosas con mucha pasión para que, en cierta manera, toda la información y el rol que juega nuestro instituto ayude, al final de cuentas, a que ustedes como trabajadores, los patrones, que formamos un triángulo muy importante, la figura del instituto, el patrón, el trabajador, al final sumemos cada quien en su parte, que lo que le corresponda, para que al final el trabajador pues tenga un mejor patrimonio. Como nos comentó la compañera Alejandra, pues ven diferentes productos o líneas de crédito que se pueden dar de acuerdo a las necesidades y a la expectativa y a la visión y al crecimiento que cada uno de nosotros queramos como trabajadores. Entonces, en esa pasión, créanme que la parte es platicar con ustedes, acercar la información a todas las personas que hoy estamos aquí presentes, como las que nos ven y nos escuchan a nivel nacional, pues es en cierta manera acercar la información que generamos
con un solo propósito, de que ustedes tengan mayor información para que les permita tomar la mejor decisión en un momento de adquirir un crédito, en qué términos, en qué condiciones, qué tipo de crédito, y en un momento dado también todos tenemos un ciclo laboral y dentro de ese ciclo laboral pues estamos generando la parte de nuestro esfuerzo a través de lo que nos pagan por nómina y también la parte de que por obligación el patrón tiene que aportar, ¿no? Entonces, todo ese dinero, como decía mi compañera Alejandra, se va juntando en un ahorro y que al final cuando termine mi ciclo laboral, pues lo que buscamos en cierta manera es que tenga el mejor rendimiento, igual como lo hacemos con un banco, ¿no? Que depositamos dinero, ¿para qué? Pues para que tenga los mejores rendimientos y el día de mañana que se requiera, pues utilizarlo. Entonces, en ese sentido vamos a platicar, traemos 3 temas, donde el primer tema básicamente va a ir muy enfocado a la parte de cómo cumplir con el Infonavit. Ese es el primer tema que vamos a desarrollar. Después vamos a estar viendo el tema de los avisos, qué función tienen los avisos y luego el tema, cómo es la mecánica general de cómo al final sé que por qué me descuentas 20 y no 15 pesos, ¿no? De mi recibo, ¿no? Es un poco cómo es esa mecánica de cálculo que hacemos para el efecto de lo que le llamamos las aportaciones y las amortizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con el Infonavit? Esa relación y esa diapositiva que se ve ahí, patrón-trabajador, nosotros de una u otra forma buscamos que cada vez esa sinergia entre el patrón y el trabajador en el ámbito que nos compete como instituto, pues cada vez conozcamos la información de que si yo soy patrón, pues qué obligaciones tengo, si yo soy trabajador también tengo ciertas obligaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, esas obligaciones, ¿bajo qué contexto se nos dan? Pues el contexto de, como todos procedimientos que seguramente ejecutan aquí, pues tienen sus procedimientos y sus procesos y sus reglas. Pues igual acá es de este lado. Nuestro marco normativo que nos regula principalmente es el tema de la ley del instituto, ¿sí? Y la parte de lo que le llamamos el reglamento de inscripción, pago, aportaciones y entero de descuentos. Entonces, en cierta manera, esos 2 elementos son los que sustentan todo lo que soporta lo que ha dicho Alejandra, lo que voy a comentar y todo lo que hace el instituto. No es una clase para abogados, una plática para abogados, simplemente es que ustedes visualicen que hay 5 capítulos donde básicamente este marco normativo y en especial lo que le llamamos el reglamento, en cierta manera trae alrededor como 80 artículos. Y lo importante aquí es señalar que en el capítulo 1, si yo me entero de ver qué disposiciones son generales a las cuales tengo que, como decir, a qué reglas de juego me tengo que acatar, pues es un poco ahí el contexto de las disposiciones. En el capítulo 2 es conocer información sobre qué tengo que pasar cuando se empieza a dar la primera relación entre patrón y trabajador, cuando se empieza yo a ser contratado como patrón, pues qué obligaciones hay del lado del patrón y del trabajador. La parte de los avisos, qué función tienen cuando se hace esa relación, pues el mecanismo para saber qué está pasando y que todos tengamos la misma información patrón-trabajador, pues es a través de los avisos. Después, pues el tema del cumplimiento, como bien decía mi compañero Francisco, la parte de cuál es el cumplimiento que tenemos que tener, cómo hay que determinar ese pago y esas aportaciones. La parte de que la cuestión de lo que el patrón nos retiene, nos descuenta de nuestro salario, pues cómo tiene que enterarlo y en qué condiciones lo tiene que enterar. Y por último, el capítulo 5 va enfocado más a un tema de la figura que le llamamos los contadores públicos autorizados, cuando alguien, una empresa o un patrón quiere dictaminarse a través de esta figura. El mensaje de esta diapositiva es básicamente que conozcamos nuestro marco muy general y que si a mí me interesa saber, oye, yo tengo un problema con los avisos, porque eso pasa en la vida real. Oye, ¿hasta dónde puedo reclamar con toda legalidad algo que me esté pasando con los avisos que estoy obteniendo, ¿no? O con lo que estoy viendo en la información de mi aviso no corresponde a lo que me están descontando, por así decirlo. Vamos a hacer un repaso muy general, pero lo importante, más allá de enfocarnos a lo que dice cada párrafo de esas diapositivas, es que en el tema de la inscripción, lo que es el capítulo 1 y que habla de las disposiciones generales, pues básicamente ahí nos da la pauta de conocer en cierta manera, ¿qué pasa cuando el patrón se tiene que dar de alta como patrón ante el IMSS? ¿Sí? Y la parte de que los trabajadores que están relacionados con ese patrón. Es importante que conozcamos que todo lo que pasa del patrón en esa figura y trabajador hacia el IMSS, simultáneamente esa fotografía, se puede decir, de lo que pasa, está
es de conocimiento del Infonavit. La parte de los avisos, su efecto de los avisos lo que busca es, pues en cierta manera, desde la figura del patrón, pues estar viendo que si el patrón el día de mañana hace un cambio de razón social o de domicilio, pues esos avisos sean el mecanismo para enterarnos que estás cambiando, que está pasando algo que se está modificando a su entorno. La parte de avisos de situación o datos de los trabajadores es algo similar, que si yo trabajador, hoy estoy trabajando con un patrón, mañana voy con otro patrón, pues en cierta manera cuáles son el aviso, qué función tiene ante ese cambio cuando yo tengo más de 2 patrones, por así decirlo, ¿no? El monto de la aportación, lo que decíamos, pues cuánto se tiene que pagar y por qué me descuentas 20 y no 15, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con la subcuenta de vivienda que le llamamos es ese ahorro que le decíamos, que en cierta manera, pues todo, si yo fuera el patrón, en cierta manera, pues tengo al trabajador A, al trabajador B, y en cierta manera toda esa información desde el punto de vista financiero contable, pues tiene que llegar al ahorro de cada uno de nosotros como trabajadores, y eso le llamamos el tema de cómo se hace la individualización, para que yo, Fernando, el día de mañana que quiero consultar mi ahorro, pues tenga claramente todo lo que me ayudó el patrón con su aportación y lo que me retuvo como parte de si yo obtuve un crédito con el Infonavit. El capítulo 2, y me voy a enfocar principalmente a esa lámina que dice NRP-NSS. NRP pues es el número de registro patronal y el NSS es el número de seguro social. Ese son se puede decir que los datos o las llaves que ante todo lo que hagamos ante el instituto, en este caso nosotros particular del Infonavit, pues en cierta manera se mueve a través de ese dato. Y esa relación siempre vamos a estar viendo que hoy NNS, el día de mañana yo no estoy con este NRP, pues tengo que informar, tanto al patrón tiene que estar enterado que ya es el primero que se entera, ¿no? De que ya no está trabajando con ustedes, ya no está trabajando con ellos. Y en cierta manera, pues también el instituto tiene que saber para los efectos que procedan si tiene un crédito, ¿sí? Si ya le faltaba para pagarlo, o si ya lo liquidó y no tiene en ese momento trabajo. Entonces es importante que toda esa relación se vaya dando en ese ciclo laboral que comentaba, patrón-trabajador, pues va a verlo con esas disposiciones, qué va pasando en cada momento. La parte de determinación de pago y aportaciones, el dato principal ahí que mostramos en esta diapositiva es básicamente que la parte de los patrones deberán determinar, y como dice ahí, el concepto de aportaciones al Infonavit del 5% del salario base del trabajador. En cierta manera es, si yo gano tanto, como lo vamos a ver más adelante en los cálculos, pues bueno, en cierta manera la obligación del patrón es estar aportando el 5% del salario base del trabajador para que eso se vaya en cierta manera a ese ahorro que comentaba también mi compañera Alejandra. La parte de la retención y entero básicamente es el hecho de que si esta figura aparece cuando yo adquiero un crédito de los que comentaba Alejandra, pues en ese momento adquiero un compromiso como trabajador de que quiero un crédito porque quiero mejorar mi patrimonio. Entonces de esa manera pues ese crédito se va pagando a lo largo del tiempo y ese dinero que de mi nómina pues me lo tiene que descontar el patrón para después que me lo descuenta, lo entere al instituto y ahí se vaya, pues ese saldo de lo que mi crédito pues, se vaya bajando, ¿no? Y el capítulo 5 básicamente, como les decía al principio, tiene que ver con la figura cuando los patrones en cierta manera usan la figura que le llamamos contador público autorizado, en el cual este contador público autorizado pues es como el asesor financiero y contable, que es el que ante el instituto juega el rol de estarle informando al Infonavit, hubo un aviso, hubo un cambio, etc. Y hay ciertas condiciones que para que yo, patrón, adquieras esta figura de contador público autorizado, pues una de ellas, como dice la lámina, es pues que el contador público autorizado esté vigente, que esté inscrito en un colegio cada cierto tiempo, ¿no? Entonces hay ciertas reglas que van a permitir darle esa certeza jurídica, legal y financiera y contable al patrón de que el contador público autorizado que está a su servicio, en cierta manera, pues está al corriente de cómo debe llevar la situación contable y financiera y de los trabajadores ante el instituto. Para cerrar esta primera parte, el mensaje que queremos compartir con ustedes es, tanto en los diferentes portales que tenemos de información en la página web, a través de internet, en nuestras diferentes páginas, lo que es mi portal empresarial, lo que es la parte de mi cuenta Infonavit y la propia del instituto, hay mucha información en la cual al final uno está a disposición de ustedes para hacerse ver sobre qué reglas del juego, en ese lenguaje más coloquial, sobre qué reglas del juego, qué tengo que hacer o a qué estoy obligado a hacer cuando
quiero adquirir un crédito, ¿no? Y el patrón a su vez, ¿qué tiene que hacer cuando uno de mis trabajadores adquiere un crédito ante el Infonavit? El segundo tema que traemos para compartir con ustedes es básicamente el tema de los avisos. Se puede decir que en cierta manera tenemos los avisos de suspensión y de retención, como dice el título de esa diapositiva, y también pues hay un marco normativo. Ese marco normativo, pues de cierta manera, en su artículo 29 de la ley del instituto que hablábamos al principio, pues es donde se señala puntualmente la obligación del patrón, como dice ahí, de que debe realizar los descuentos a sus trabajadores en su salario de manera mensual y los cuales deberán ser al instituto cuando ellos, en cierta manera, este efecto se da cuando ellos en cierta manera adquieren un crédito con nosotros, ¿no? Si no adquieren un crédito, pues no tiene por qué descontarle de su salario. El otro punto importante, antes de entrar en materia ya detalle de los avisos, pues es el tema de nuestro marco normativo, que es el otro documento que les decía, que habla de las reglas. Lo conocemos como RIPAEDI, pero básicamente el tema ahí, como dice su primer párrafo, dice, cuando el instituto otorga el crédito de vivienda a un trabajador, pues ese momento todos tenemos que saber que el trabajador adquirió un crédito, el patrón debe estar enterado, nosotros debemos estar enterados, y ahí es donde empieza a jugar el tema de los avisos. Ahora sí, entrando un poquito más ya a detalle, tenemos los avisos de retención de descuentos. A final de cuentas, el aviso de retención de descuentos, como dice la diapositiva, es el tema de que es el elemento, es el instrumento en el cual, en ese triángulo que decíamos, el trabajador adquiere un crédito con nosotros, el patrón lo tiene que conocer que ya adquirió un crédito, ¿para qué? Para proceder a descontarle, ¿no? Hacer el descuento. ¿Cuándo aplica ese descuento? ¿Para qué momento aplica ese descuento? Cuando básicamente, como se le dice, ya yo trabajador te informo, patrón, que ya adquirió un crédito, ya está formalizado, ya está ahora sí firme. Entonces el patrón en ese momento al día siguiente tiene que empezar a hacer las retenciones de lo que corresponda en base al cálculo que vamos a ver más adelante. Hay en cierta manera 3 tipos de aviso. El que le llamamos el aviso de retención de descuentos por originación de crédito, que principalmente ese tipo de aviso es en la que cae en la cancha de mi compañera Alejandra, que es cuando se está haciendo todo ese trámite inicial del crédito, ¿sí? Ante el notario, y que todo ese trámite lleva, que el día de mañana a lo mejor yo lo puedo empezar a hacer, pero a lo mejor por alguna circunstancia me pasa algo y ya no lo quiero culminar, o ya no necesito el crédito, algo pasó. Pues bueno, esos avisos juegan en ese rol, en esa parte de ese proceso, cuando apenas están en ese trámite y al final, ¿qué puede pasar? O sea, ya se tiene un crédito firme en toda su extensión de su palabra o se puede uno declinar ante ese trámite. Ese es el rol que juegan estos avisos. El otro es el aviso de retención de descuentos, que hay diferentes formas cuando adquiero una relación laboral inicial, tengo un crédito, pues empiezo a generar los descuentos. Y el último es el aviso de modificación de factor de descuento. Siempre que hacemos un crédito y generamos un crédito con el instituto, pues hay ciertas condiciones como en la vida real, la tasa de interés, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que juegan para el tema de cuánto me vas a descontar, ¿no? Con base a las variables y a los valores iniciales que contractualmente se estableció para ese crédito, ¿no? Entonces ahí pues, le llamamos factor de descuento porque ahí es donde estamos viendo esa parte de los diferentes valores que se acordaron con el instituto y que el día de mañana pueden cambiar porque todo cambia, ¿no? Y más cuando en nuestro caso, como lo vamos a hacer más adelante, se basa mucho en el tema, en la parte de pues cuánto es mi salario diario integrado, ¿no? ¿Cuánto es mi salario diario integrado de lo que yo gano mensualmente, quincenalmente, me pagan, ¿no? Entonces, ahí juegan esas variables para estar informándole al patrón y al Infonavit. Hubo una modificación por una reestructuración que hubo del crédito en las formas y en las condiciones que se hicieron desde el origen. Los otros avisos son de suspensión. Los primeros sostienen la figura de decir, bueno, ¿en qué momento empiezo a retenerte? Pero también está la otra parte, pues en qué momento, por alguna razón, se tiene que suspender esa retención, ¿sí? Y esos avisos van a ayudar en cierta manera a decir, bueno, hasta aquí, suspéndeme porque ya pagué, por así decirlo, ¿no? Ya no tengo deuda, pues ya ¿por qué me retienes, no? O el otro es,
oye, como necesito una prórroga porque hubo un desastre natural en cierta zona donde está mi casa, pues hay que suspender porque esto normalmente, como seguramente lo conocen, pues se da por decretos presidenciales, ¿no? Cuando en cierta manera un huracán, un terremoto afectó cierta zona, pues las condiciones no están para poder seguir haciendo el tema de la disciplina y el pago que venía haciendo. Entonces, pues hay que suspender por cierto tiempo, ¿no? Entonces, esa es la mecánica del rol que juegan los avisos. Algo importante en la parte ya de los avisos de retención es la parte de decir, bueno, ya estamos, sé que estos avisos van a tener el rol de decirle al patrón en qué momento me tienes que empezar a retener porque ya tengo un crédito ante el Infonavit. Y dentro de esos avisos hay una tipificación. Y de esa tipificación, que es lo que mostramos en esta tablita que está ahí, que le llamamos retención de descuentos, que es el otro tipo de aviso, pues tenemos la tipificación de lo que le llamamos alta de crédito y nuevo acreditado. En términos generales es lo mismo, es cuando en cierta manera el patrón se da por enterado y conoce que yo, Fernando, he adquirido un crédito ya formal con el instituto, ¿no? ¿Por qué aparecen los dos? Porque simplemente en el pasado así se tipificaban altas de crédito, ciertos créditos que a lo mejor se originaron desde 2011 hacia atrás, así se les llamaba, ¿no? Pero a final de cuentas tiene el mismo efecto de informar cuando ya esa figura de acreditado, ya soy trabajador, y déjenme ponerlo así, y ahora soy acreditado. Significa que hay un crédito ya formal con el instituto. Reingreso de acreditado es en cierta manera, pues de que hoy trabajé, descansé un rato y luego vuelvo en la misma empresa, a lo mejor vuelvo a trabajar o en otra, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues hay una nueva relación laboral. En un momento tuvo un efecto cuando estaba vigente, se deja de tener y luego otra vez la vuelvo a retomar mi relación laboral, pues se genera, para eso sirve ese tipo de aviso. El de cambio de patrón y el que está más abajo, que se llama obligado solidario, en cierta manera tienen la misma figura también. Es el hecho de que se da principalmente y sirve este aviso para decir, oye, yo Fernando tengo a mi patrón A en las mañanas, pero también tengo a mi patrón B en las noches porque tengo 2 trabajos, ¿no? Y tengo un crédito ya. Entonces, ¿quién es la persona que me debe de retener de mi nómina? Pues esa es la figura que juegan estos avisos, lo vamos a ver más adelante. Y la parte de reactivación significa, como les decía, pues, por alguna razón se suspendió porque hubo un desastre, por así decirlo, o algo que no le permitió al trabajador seguir pagando. Se da una prórroga a través de nuestra área de cartera, se da una prórroga, regularmente son 3 meses, y esa prórroga en cierta manera pues ya se venció, ya logró su tiempo y pues se reactiva el crédito y vuelve a seguir con las mismas condiciones de pago y de descuento, ¿no? Ese es el rol que juega la parte de esos tipos de avisos. Y los otros avisos que le llamamos modificación al factor de descuento, básicamente es en esencia uno, simplemente es que los que le llamamos regla 40, que era un cambio de factor, pues era igual. En el pasado había ciertos avisos que se originaron en el pasado y que manejaban este tipo de aviso. Pero la razón de esos avisos de factor de descuento es básicamente decir que hubo un cambio, una reestructura en las condiciones en las cuales originalmente se estableció el crédito, una tasa, un cambio, un salario mínimo, el valor, mi salario diario integrado. Hay varios variables que vamos a ver más adelante. En la parte final de la lámina hablamos sobre el tema en especial decía al principio que la parte de los avisos de retención de descuentos corren efecto a partir del día siguiente. Es decir, yo se lo presento a mi patrón, al día siguiente ya el patrón tiene la obligación de descontarme. En el caso de los avisos de factor de descuento tienen una peculiaridad. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Que en cierta manera ese aviso nosotros nos manejamos por bimestres, ¿no? En cierta manera el cumplimiento de ese pago, de esas aportaciones lo hacemos bimestral y vamos a un mes atrasado, un bimestre atrasado, perdón. Entonces, si yo tuve un cambio de mi factor de descuento en mi crédito, pues el patrón, supongamos que ahorita estamos en noviembre, ¿no? Entonces, y yo el bimestre anterior tenía corriendo con un factor de descuento de 10.20 y resulta ser que por alguna razón se modifica ese factor de descuento. Entonces el patrón va a seguir haciendo las retenciones con el factor de descuento que venía del bimestre anterior
Y este nuevo factor que te acabo de notificar va a correr efectos a partir del primer día del siguiente bimestre. Esa es la peculiaridad que tiene estos avisos en comparación con los primeros que les decía, que corre al día siguiente inmediatamente. Así como hablamos de los avisos de retención, pues también tenemos los temas de avisos de suspensión. El mecanismo de estos avisos de suspensión, pues lo que buscan es la parte de decir, oye, pues ya pagué, ¿no? Ya pagué, ya no me estés reteniendo, suspende ya la retención de lo que me estás quitando de mi nómina, ¿no? Por así decirlo, ya pagué. También tiene el efecto, como dice ahí, de que hay un tema de un beneficio en el cual, si yo ya estoy próximo a pagar mi crédito, sí, ya estoy cerca de pagar un crédito y estamos dentro del rango de 1 año aproximadamente, pues el instituto le dice al patrón, oye, pues ya no, a través de estos avisos, como se le llama ahí, pronta culminación o próximo a liquidar, oye, pues ya no le retengas de su descuento, de su nómina, ya en cierta manera, con la aportación que tú tienes la obligación, patrón, de darme el 5%, pues con esa aportación va a servir para pagar, vamos a ponerlo así, el último año de mi crédito. Entonces, ¿qué beneficio tenemos como trabajador? Pues ya, si antes me quitabas 20 en el bolsillo, pues ya ahora tengo esos 20, ¿no? Ya con esa aportación que venía haciendo el patrón, pues ayuda a ir a que ese crédito se culmine. Los otros avisos de suspensión que tenemos del lado derecho en la tabla es la parte de crédito liquidado, pues ya se acabó, ya no hay deuda, pues hay que suspender, ¿no? La parte de suspensión pro prórroga, lo que les decía, de que por alguna situación ajena a mí o un factor externo a mí como trabajador ya me impide pagar, pues solicité una prórroga y ya se acabó ese tiempo, pues continuamos, pero si todavía no se acaba, pues está vigente el aviso de suspensión por prórroga hasta que termine el plazo que se haya acordado entre el trabajador y el instituto. Crédito cancelado, por alguna razón se canceló el crédito. Y la suspensión por obligado solidario, como dice ahí, la cuestión de que yo trabajador hoy en día tengo mi patrón A y tengo mi patrón B, ¿no? Que tengo 2 trabajos. Pues en cierta manera, yo como trabajador le tengo que avisar a quién de los 2, en cierta manera, es el que ya no está obligado a retenerme. Y ahora a lo mejor el nuevo trabajador, el nuevo patrón con el que estoy adquiriendo una nueva relación laboral, es el que va a empezar a retenerme, por lo cual le tengo que avisar a mi patrón anterior, oye, tú ya no me retengas porque ahora este patrón es el que va a empezar a retenerme, ¿no? Entonces, esa es la figura que juega en la parte del aviso de suspensión por obligado solidario. Y la parte de suspensión por homonimia, que le llamamos separación de cuentas, es cuando normalmente, pues ya saben que en este tema de los datos, como decía mi compañera Alejandra, pues el RFC, nuestra CUR, nuestro número de seguridad social, ante el instituto, como nosotros como Infonavit, ante el IMSS, ante las AFORES, pues son datos que son únicos de cada uno, ¿no? Entonces a lo mejor hay un dato que está mal, ¿no? Que está incorrecto o que de cierta manera Fernando Tapias aparece en Fernando Tapia de varios, ¿no? Y es la misma persona, no es la misma persona. Entonces entramos a un tema de suspensión por homonimia hasta que no se aclare la situación de quién es la persona que le corresponde hacerle la aportación, hacerle la retención, porque como dije al principio, estamos hablando de dinero, ¿no? Y ese dinero va a mi cuenta, y a esa cuenta es en cierta manera en donde si yo a lo mejor por error estoy depositando a Marta en lugar de a Leti, ¿no? Por ese tema de los datos. Entonces hay que suspender hasta que se arregle esa situación de los datos del trabajador para asegurar que su dinero y su ahorro de lo que está aportando el patrón como lo que mismo se está reteniendo, se está yendo a esa cuenta de ahorro correcta. ¿Qué información contienen los diferentes avisos? Pues son los datos básicos que cualquier documento refleja una relación, desde los datos de la persona, en este caso no los voy a mencionar, pero ahí lo estamos visualizando. Lo importante de estos datos es que al final nos permite saber cuando yo trabajador me acerco con mi patrón con mi aviso, o yo trabajador descargo mi aviso por internet y se lo doy al patrón, o yo patrón consulto mi aviso a través de mi portal empresarial, pues tenga los elementos básicos de qué pasó con mi trabajador en el contexto del crédito que adquirió, ¿no? O por qué se tiene que retener o por qué se tiene que
suspender, ¿no? Y esos son los elementos básicos que trae este aviso. En un tema muy general y no entrar en un tema técnico, pues hay factores de descuento. Les digo, el tema del factor de descuento juega mucho en la vida real. Les voy a dar un dato más para compartir un dato. Nosotros, de cierta manera, dentro del tema de procesamos alrededor de mes por mes 1 millón más o menos en promedio de avisos, ¿no? Ya sean de retención, de suspensión o de factor de descuento. El mayor volumen se va en factor de descuento. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Por el tema de que en cierta manera las condiciones con las que se estableció el contrato cuando yo firmé mi crédito ante el instituto, pues hay variaciones, los salarios aumentan cada año, ¿no? A veces, o hay cambio de salario, o hay ciertas disposiciones legales, fiscales y de trabajo, de leyes del trabajo y que también nos ampara, que eso mueve que el día de mañana, pues si yo había reestructurado a 20 días, ahora lo quiero a 30, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si había adquirido un factor y ese factor era válido porque yo ganaba 10 pesos, pero ahora resulta ser que ya no tengo ese ingreso, ahora tengo 5 pesos y tú me descontabas 8 pesos, pues ya no puedo pagar. Porque antes sí lo podía pagar porque tenía 10 pesos de ingreso, ¿no? Y a lo mejor tenía que pagar para mi crédito 5, ¿no? Pero ahora que gano 5 pesos pues, y tengo que seguir abonando 8 pesos, pues ya no puedo porque mi salario es diferente, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que nos pasan en la vida real, pues van a converger para un tema de factor de descuento, ¿no? Y tenemos 3 tipos de factores, el tema del porcentaje, el tema de hacer un porcentaje, decir, bueno, con estas condiciones que decía, bueno, vas a tener, de acuerdo ya a lo que hace el área de crédito, pues vamos a poderte descontar entre este rango y este rango cuando tu tipo de factor de descuento es por porcentaje. Entre esos rangos, más o menos, vamos a empezar a descontarte, ¿no? O el otro tipo es los BSM, que son veces salario mínimo, que anteriormente se manejaban así los créditos que en ese contexto de factor. Ahora actualmente lo manejamos como las UMIs. ¿Qué significa la UMI? Unidad Mixta de Infonavit, que es una unidad que permite en cierta manera ayudar a los trabajadores para que entran variables ya económicas, que la inflación y todo lo que pasa en nuestro mundo económico, pues al final se agarre un valor el que más bien ayude al trabajador y no sean un valor de unas tasas muy grandes, en este caso son factores, y que va a impedir que el día de mañana ustedes vayan cumpliendo con el pago de su crédito. Y el otro factor es los pesos, una cuota fija, es decir, mensualmente me vas a quitar 10 pesos. Bueno, ya nos olvidamos de las variables económicas, nos olvidamos de los salarios mínimos, de las SUMIs, y 10 pesos me vas a quitar mensual. Entonces, pues ya da, de acuerdo al contexto de cada quien, nos permite saber, pues cuánto me vas a quitar, ya no meternos tanto en temas económicos y contables y fiscales, ¿no? Hasta lo máximo que se puede descontar, pues son 49,000 pesos, y esto va en función de qué, pues al salario, ¿no? En cierta manera, el primer caso del factor del porcentaje, pues va más directamente asociado al salario. Si mayor salario tengo, pues el porcentaje debe ser mayor, ¿no? Por así decirlo. ¿Dónde puedo consultar los avisos? Comentaba mi compañera Ale, pues en cierta manera, te puedo decir que tenemos 2 grandes sitios en internet, en nuestra página, donde está la información de mi portal empresarial, en cierta manera, donde yo puedo estar como patrón viendo la información propia de mía como empresa, propia de mis trabajadores, ¿sí? Si tiene crédito, en cierta manera, cómo está su crédito, cierta información que me permite a mí ver a través de los avisos cómo está la situación. El portal, en cierta manera, pues, tiene diferentes servicios. Este es uno de tantos que tiene, ¿no? Entonces, la invitación en esta lámina es invitarlos a que exploren en la parte de los patrones, en la parte de ver qué información hay asociada, y ustedes como en cierta manera, como trabajadores también conozcan qué información de ustedes está disponible para el patrón, como el caso de los avisos. Si yo tengo un aviso en mi portal de mi cuenta Infonavit, pues seguramente ese aviso también está a disposición del patrón en su portal, por citar ese ejemplo. El portal empresarial básicamente lo que busca ahí la información, como dice ahí, consulta de trabajadores, o sea, es la información de mis trabajadores que yo tengo, ¿no? Cómo están registrados ante el instituto, en qué condiciones están registrados con nosotros y si han hecho algún trámite o servicio con nosotros.
en esta parte del portal empresarial, lo que busca es que, de cierta manera, como dice, darle información al patrón respecto al tema de ver si, oye, quiero que me contrates, hoy me van a contratar la empresa A. Pues a lo mejor la empresa está interesada en saber, bueno, pues quiero saber si tienes un crédito, ¿no? A lo mejor yo omito decírselo, ¿no? Quiero saber si tienes un crédito, para darme una idea de cuánto te tengo que descontar, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay información que le sirve al patrón desde ese contexto, como información en este caso particular, pues de que descargue de mis N trabajadores, pues aquellos que tienen un crédito con el Infonavit, sus diferentes avisos que se han generado a lo largo de su ciclo y a lo largo en especial desde que se hizo un crédito firme con el instituto, ¿no? Entonces puede descargar información de los avisos de forma masiva. Esta es la pantalla básicamente de que hay opción donde les damos información al patrón a través de, oye, me interesa tener los avisos de toda mi plantilla de 1000 trabajadores que tienen un crédito hoy vigente. Pues hace la solicitud con nosotros a través del portal, nosotros la procesamos y le depositamos la información para que él la pueda explorar, ya sea en un archivo PDF, en un archivo de Excel, para efectos de la administración que le tengan que dar a la información. Entonces, y por último, la parte de mi cuenta Infonavit, la cuestión de que, como le decía en la última lámina de Ale, pues en cierta manera esta es la visualización de la pantalla, del diseño de la pantalla, lo que se tiene, y que en cierta manera pues ahí está la información de yo como trabajador. Oye, ¿qué saldo tengo ahorrado? Me interesa saber cuánto tengo ahorrado en lo que le llamamos su cuenta de vivienda. Pues ahí yo puedo ver. Oye, me interesa, pues a cuántos años, ya no recuerdo a cuántos años fue mi crédito. Pues ahí puedo ver información de mi crédito, ¿no? Oye, me interesa mi estado de cuenta, si es cierto que el patrón está haciendo las aportaciones que me corresponden por ley y la parte de las retenciones a mi crédito. Pues ahí puedo ver mi estado de cuenta, como cualquier estado de cuenta bancario, pues cuáles fueron esas transacciones, cuándo se hicieron y de qué montos fueron, ¿no? Oye, quiero saber si ya acabé de pagar los intereses y ya estoy abonando al capital. Pues ahí en el estado de cuenta veo. Entonces, toda esa información más otra pueden estar consultando en la parte de este portal, ¿no? Y como dijo, el darse de alta es muy rápido y muy sencillo. Antes de entrar al último tema de la exposición, básicamente les diría que en conclusión del tema de los avisos, y en ese mensaje me gustaría que nos lleváramos, pues es el instrumento en el cual nos permite que todos, patrón, instituto y trabajador, tengamos la misma información de lo que está pasando en relación al tema de las obligaciones que tiene que hacer el patrón, en el tema de que yo como trabajador, ante ese cumplimiento de las obligaciones, pues esté consciente de que cuando quiero un crédito tengo también ciertas obligaciones y en las cuales pues, me van a descontar, y que en la vida laboral pasan diferentes factores que me van a poder decir, oye, ya tengo un nuevo trabajo, pues empieza a retenerme, oye, pasó esto, pues hay un aviso de suspensión, ¿no? Y todos tengamos esa misma información para no hacer actos que no deban de proceder, ¿sí? Nosotros como autoridad y ustedes también con el patrón, por así decirlo. Cálculo de aportaciones y amortizaciones de crédito. A ver, la parte no es la cuestión de irnos con la idea de, bueno, ¿cuál es la fórmula, no? La mecánica, lo que tratamos de transmitir en esta diapositiva va a ser un poco la mecánica o conceptual de cuál es la mecánica general que se sigue. Cada caso, pues cada quien tiene su salario diario integrado, sabe qué prestaciones tiene de ley, etc., etc. Pero al final, de forma general, la parte mecánica de cómo llegar a decir, en este caso la aportación, oye, tú nos comentaste que la parte de los patrones debe terminar y pagar por concepto de aportaciones al Infonavit del 5%. ¿Y cuánto es eso, no? ¿Cuánto es ese dinero? Pues básicamente la mecánica es pues el salario diario integrado que yo tengo. En este ejemplo, estamos poniendo ahí el ejemplo para hacerlo más ilustrativo, pues 75 pesos es mi salario diario integrado. Pues lo voy a multiplicar por los días del bimestre, 61, porque como decía, nosotros vemos el tema bimestral, ¿sí? Bajo ese tema del pago de las aportaciones y amortizaciones, en cierta manera, pues la cuestión no son 61 días, 30 de un mes, 31 del otro. Eso me da, esa multiplicación, pues me da un valor que sería mi salario diario, pero ahora de forma
bimestral, porque lo estamos extrapolando al bimestre. Y por el 5%, que por ley es, pues en cierta manera, yo sé que ahora mi patrón aporta, en este caso, en este ejemplo, 228 pesos. ¿Sí? Esos 228 pesos, ¿a dónde van a estar cayendo? A su cuenta de vivienda. ¿Sale? Entonces ahora toma mayor relevancia el hecho de que les decíamos, pues hay que meternos a mi cuenta Infonavit porque ahí quiero saber cuánto dinero tengo, ¿no? Cuánto hay ahí ahorrado, ¿no? ¿Sale? El cálculo de las amortizaciones, este concepto de las amortizaciones, como decíamos, es el efecto de que ya tengo un crédito ante el instituto, ante los diferentes productos que nos mostró nuestra compañera Ale, pues ya hay un crédito, ¿no? Hecho y derecho, como diríamos por ahí. Entonces, ese crédito, pues en cierta manera, pues tiene que empezarse a pagar, ¿sí? Y bajo ese tema decíamos hace rato la parte de que existen 3 modalidades para ese cálculo de esa amortización. Entiéndase como amortización en lenguaje ciudadano, pues cuánto me vas a quitar de mi salario para abonarlo al crédito, ¿no? Es por porcentaje, que decíamos está en función del salario del derechohabiente, por créditos de cuota fija, que tiene que ver en pesos de forma mensual, o sea, no está correlacionado con si gano más o gano menos. Y la parte de lo que llamamos el factor de los BSM, los veces salario mínimo. Antes se manejaba así, ahora como les decíamos se maneja a través de las UMI, ¿sale? Haciendo el ejemplo similar como el de la aportación, hay algo que antes de entrar en esta lámina, pues los créditos a veces van 20, 30 años, ¿no? Por así, son largos periodos, ¿no? Entonces, en el pasado ciertas condiciones prevalecieron legales, fiscales, contables, decretos, etcétera, y que en cierta manera pues hay que darle el trato bajo ciertas condiciones en el pasado, de esta fecha para acá tienen un trato y de esta fecha para acá tienen otro trato, ¿no? ¿Por qué? Por las mismas disposiciones que hay alrededor y que se van surgiendo, ¿no? Entonces, si yo tengo como trabajador, con beneficio por ser un crédito originado antes del 31 de enero, o sea, fíjense a qué fecha me estoy yendo. Si tengo un crédito antes de esa fecha, pues ¿cómo debo de hacer el cálculo de esa amortización? Es decir, ¿cuánto me van a quitar de mi salario si yo tuve un crédito originario antes de esa fecha? Pues bueno, la mecánica es algo similar. El salario base de aportación que se definió, 500 pesos, por el valor de descuento. Ese valor de descuento, ¿dónde le veo? En el aviso, ahí empieza a jugar el rol del aviso. En el aviso, dentro de los datos que trae el aviso, pues trae ese valor, ¿no? Pues se acordó el 19, en este caso, el 19.6%. Pues me da un total, pues ahí está. Ahora, ¿por cuántos días cotizados en el bimestre? Pues por tantos, fueron 55 días, fueron los que se cotizaron, porque aquí estuvimos cumpliendo al pie con la labor del día a día de nuestra jornada, ¿no? Se cotizaron 55 días. Pues me da un valor de 5,390. Y el seguro de daños, que es un seguro que tenemos para efectos de que si el día de mañana se encuentra una cuestión física en el inmueble que adquirí, en mi casa que adquirí, algo pasa, pues hay un seguro, ¿no? Como los coches, ¿no? De cierta manera tenemos esa parte del seguro de daños por si vemos algún desperfecto o que la pared ya algo pasó, pues bueno, hay un seguro que se cubre, entonces tenemos, más ese seguro de daños nos da que a mí en este caso me van a descontar 5,400 pesos, ¿no? Bajo este ejemplo. Lo importante aquí, como les dije, es la mecánica, que vean que juega el salario base que definimos, juega la información que está en el aviso, por eso es importante la información del aviso, y luego ya bajo ese tema bimestral, pues efectivamente cuántos días se cotizaron. Porque en ese inter pues me pude haber enfermado, ¿no? Tuve incapacidades, empieza a haber ese tema ya de incapacidades, ausentismos que juegan para esto, ¿no? Entonces, en cierta manera, es la mecánica que ya, ¿cuántos días se cotizaron realmente? ¿Fueron tantos? Pues ahora sí ya te digo cuánto te tengo que descontar para que ese descuento yo como patrón te lo descuento y lo entero al Infonavit para el tema de pago a tu crédito. Algo similar, ahora aquí les digo, ahora no era de enero del 1998 hacia atrás, ahora hacia adelante, ¿no? Pero es la misma mecánica, si se fijan, no hay mucha diferencia, simplemente es ciertas condiciones. ¿En dónde está la diferencia? Seguramente en el aviso, en el valor de descuento, porque las condiciones fueron otras.
Entonces, ahí entra, pero como les dije, pues a lo largo del ciclo de la vida laboral y de las mismas condiciones que se establecen por nuestras autoridades superiores, pues se van cambiando condiciones, ¿no? Que ahora antes ves el salario mínimo, ahora no es tanto, ahora la inflación de tanto, ahora no, saca la UMI, etcétera, ¿no? Antes también estaba la UMA, que no lo utilizamos, que hay una confusión de que si la UMA es igual que la UMI, no, pero no voy a entrar en ese detalle ahorita. Entonces, en cierta manera, lo importante aquí que queremos transmitir como instituto es que vean que la mecánica es muy sencilla. Y yo lo resumiría en esta parte 3 variables, hablando de este ejemplo, cuando hablamos de la parte de créditos en porcentaje. La información que traigo en el aviso, los días que coticé en el bimestre y súmale el seguro de daños, básicamente. Cuando hablamos de cuota fija en pesos, que les decía, pues yo quiero olvidarme del factor de descuento en la parte de si un porcentaje, que los veces salarios mínimos, que la inflación, etc., etc. A mí descuéntame 10 pesos mensuales, ¿no? Ese es el otro tema del cálculo. Entonces, cuando entramos en ese tema de que es un descuento, factor de descuento por cuota fija en pesos, en este ejemplo, decimos, bueno, pues ¿cuánto se te va a descontar para abonar a tu crédito? 1,300 pesos. ¿Eso dónde está? En el aviso. Oye, hay que multiplicarlo por 2 porque son 2 bimestres. Pues ya me da un total, 2,600 en este ejemplo. Oye, ¿cuántos días del bimestre fueron? Pues fueron 61 días. Pues entonces ese valor por 61, entre 61, lo divido, lo que obtuve de la cuota fija por los 2 bimestres, lo voy a dividir entre los días del bimestre, lo divido para que me dé, en cierta manera, la cuota diaria al hacer esa división. Tengo mis 42 pesos y si coticé en el bimestre 48 días, pues vuelvo a hacer lo mismo que en las láminas anteriores. Multiplico esa cuota diaria por esos días del bimestre, obtengo un valor, le sumo los gastos y ya tengo cuánto me vas a descontar en este caso. Si se fijan, de un valor de 1,300 en este ejemplo, que era lo que me vas a retirar, al final se convierte en un descuento de 2,060. ¿Qué hace que aumente? Pues el tema, pues las diferentes multiplicaciones que vamos haciendo de los bimestral, extrapolando esa cuota fija al bimestre y luego buscando cuántos días se cotizaron para que en cierta manera cuánto corresponde por día y de esa forma sacamos un valor. Entonces, esa es la forma de créditos en cuota fija. El otro último factor para terminar es el tema de descuento de veces salario mínimo, como les diga, así se domina, hoy está así en la página, pero ahí tienen notas que estamos hablando de las UMIs, ahora ya se calcula a través de la unidad de medida del Infonavit y es un valor que de cierta manera también tenemos. Entonces, en este caso particular decimos, oye, para los créditos que en cierta manera se generaron y vigentes a partir de enero del 2019, esta es la forma en cómo vamos a calcular el descuento cuando están en este contexto de factor de descuento de veces salario mínimo. Bueno, pues entonces en cierta manera el factor de descuento en veces es de tanto, un valor determinado por el Infonavit, aquí es donde juega la UMI. Ese valor determinado por el Infonavit, en este caso particular de este año es de 82.22. Ese es el valor que tiene hoy la UMI, ¿sí? Entonces, ese valor más el factor de descuento lo multiplico, me da un valor y luego vuelve a hacer la misma mecánica, como veíamos en pasado. ¿Por cuántos bimestres? Lo extrapolo a 2 bimestres, saco la amortización por bimestre. En este caso después lo divido para saber cuál es el factor diario, porque dividí lo que obtuve por todos los días y al final lo multiplico por los días que se cotizaron y más el famoso seguro de daños. Entonces, en cierta manera, el mensaje aquí en esta parte es que la mecánica, como verán, parte de conocer muy a detalle la información del aviso, ¿sí? Muy a detalle, saber exactamente cuántos días yo coticé, o sea, cuántos días verdaderamente se cotizaron realmente, ¿sí? Que vine a trabajar, no tuve ausentismo, no tuve incapacidades, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que establece la ley. Y la otra parte es, en base a las condiciones que establecí desde el origen cuando adquirí el crédito, pues esas condiciones se replican en este cálculo, ¿no? Bueno, esto si me lo voy a saltar es algo similar y listo, ¿no? Entonces, terminaría diciendo de mi parte, como inicié, créanme que en el instituto nuestros superiores nos han encargado mucho 2 aspectos. Uno es hacer las cosas con mucha pasión y créanme que hay un gran equipo que estamos convencidos de que el esfuerzo que hagamos
así como ustedes hacen esfuerzo en las empresas, pues tiene que redituar. Y en este caso nosotros lo que buscamos es que al trabajador tenga diferente información, diferentes opciones que le permita el día de mañana tener un mejor patrimonio y que el dinero que tenga en su subcuenta pues le permita tener los mejores rendimientos. Porque el día de mañana pues terminamos nuestro ciclo laboral, ¿no? Básicamente, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar con la parte del diálogo. Hicimos previamente un sondeo entre los colaboradores de BRP, pero también estamos recibiendo preguntas por parte del público conectado, de las asociaciones Index alrededor del país, también de los colaboradores de las diferentes plantas. Y el primero es uno de los mitos, ¿no? Nos mandan por aquí una pregunta sobre si se hace algún descuento a nosotros como colaboradores por el concepto del Infonavit, y aquí le pediría a José Francisco que nos apoye con esta parte. Sí, hace unos minutos mi compañero Fernando comentó que hay dos tipos de pagos hacia el Infonavit. El primero le llamamos aportación y que corresponde al 5% del salario diario integrado. El salario diario integrado no es más que, digamos, el salario que percibe cada persona, pero sumándole algunas gratificaciones que se reciben de manera anual. Es decir, se prorratea en un día, por ejemplo, el aguinaldo y otro tipo de pagos. Entonces, el salario diario integrado por lo regular va a ser un poquito más grande que el salario bruto que ustedes perciben de manera diaria, ¿no? A este salario, como en el ejemplo que mostró Fernando, se le agrega el 5% y es obligación del patrón pagar esa aportación. Esa aportación no se debe de descontar de su sueldo y ustedes lo pueden comprobar en sus recibos de nómina, ¿sí? O sea, digamos, no, esas cantidades que se pagan al Infonavit no deberían de estar descontadas de su sueldo. La otra parte nosotros le llamamos amortización, que no es nada más que los descuentos que sí les hace su patrón a aquellos trabajadores que cuentan ya con un crédito. Esta parte sí es descontada de su salario y se calcula de las tres formas que ya mencionó Fernando. La primera parte, que es la aportación, si ustedes no tienen crédito, se acumula en una gran bolsa que se llama el saldo de la subcuenta de la vivienda, que si ustedes en su vida laboral no la utilizan, cuando se jubilen pueden solicitar esa bolsa y se les retorna. Cuando si tienen crédito, tanto la amortización como la aportación van a descontar el saldo del crédito. Excelente, esto quiere decir que además de lo que recibimos en nuestro recibo, nuestro patrón adicionalmente está contribuyendo con un 5% del total de nuestro sueldo, ¿correcto? Entonces, creo que esto es algo bien importante porque de pronto como colaboradores, y lo he platicado en otras ocasiones con quien también es aportante del Infonavit, que pensamos que es un tema que no tiene relevancia, pero a decir verdad, la empresa también nos está ayudando a formar un patrimonio. Otra de las preguntas que tengo por aquí y se refiere a mi cuenta que estaban comentando en diversas ocasiones, ¿en dónde pueden ellos ingresar a hacer esta cuenta? ¿Qué requisitos tienen que cubrir para poder tenerla y visualizar en línea toda la información que nos comentaban? Bueno, para poder acceder a mi cuenta Infonavit es muy fácil, es a través del portal Infonavit. En la esquina superior derecha ustedes van a encontrar ahí un botón que dice Mi cuenta Infonavit, dan clic y una vez que entran van a poder encontrar la pantalla donde si es la primera vez van a darle registro, van a capturar su número de seguridad social, su RFC, su CURP y van a poner un correo electrónico. Es lo único que necesitan. Y a su correo electrónico les va a llegar la contraseña, su clave y ya de esa forma van a acceder siempre a mi cuenta Infonavit. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, del crédito que yo tengo, si aporto a capital el interés, ¿se reduce la cantidad vieja o se actualiza con la cantidad que ya debo?
Cuando hacemos aportaciones adicionales, se amortiza la deuda actual, o sea, es como, digamos, lo que debemos hoy, una aportación adicional, o si vamos a liquidar el crédito, va directo a mi deuda actual. Ok. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es, tengo recurso en Infonavit que no he utilizado y no es suficiente para adquirir un inmueble. La casa de mi madre requiere reparaciones. ¿Puedo solicitar el recurso para estos efectos? Y si es el caso, ¿yo tendría que ser el titular de esa vivienda para poderlo utilizar? Correcto, sí. Tanto para la opción de construir o de remodelar, es necesario que la vivienda esté a nombre del trabajador. En caso, como ahorita en el ejemplo que nos pones, donde la vivienda es de la madre, si es que su mamá le va a dejar la vivienda, como lo comenté, en la opción de remodelación con afectación y con garantía hipotecaria, podrían usar parte de lo que tienen en la subcuenta de vivienda para poner a nombre de la vivienda. Tendrían que acercarse con el notario y se hace un proceso y en este caso la vivienda ya quedaría a nombre de él. Pero si la vivienda está a nombre de la mamá y así se va a quedar, ahí no sería posible realizar esta mejora a la vivienda. Excelente. Esta pregunta va relacionada con la anterior y es ¿cómo puedo pagar antes del tiempo estimado? Para pagar, uno de los beneficios que comentábamos del crédito Infonavit que es muy importante es no hay penalizaciones por pago anticipado o por abonar a mi crédito y simplemente es la cantidad que se vaya a abonar de más. A través de mi cuenta Infonavit pueden hacer el pago en línea o pueden ir a algún banco o a alguno de los centros de servicio que aceptan los pagos del Infonavit, OXXO, en el portal Infonavit y en mi cuenta pueden ver en todos aquellos establecimientos que se acepta el pago. Entonces, nada más con su número de crédito acuden a estos establecimientos o al banco y se realiza el pago a que vayan a hacer. Muchas gracias. ¿Cómo puedo consultar el ahorro que tengo? Bueno, la parte del ahorro que tengo, a través igual vuelve la parte del servicio de mi cuenta Infonavit, ahí yo puedo consultar el ahorro que yo tengo por tipo de cuenta, de la subcuenta, ahí podré ver, de esta subcuenta tengo a partir de tal periodo a tal periodo, he ahorrado tal importe, les da 3 datos principales, el tipo de ahorro que tienen ahí registrado, de qué periodo a qué periodo se manejó y qué importe es el que tengo ahí ahorrado. Y el patrón. ¿Qué sucede si no se realiza el canje de las ecotecnologías que nos platicaban? Si el trabajador decide no realizar su canje de ecotecnologías, el monto destinado a las ecotecnologías no se suma al monto de su crédito. Ustedes van a seguir pagando la misma cantidad, simplemente el monto de las ecotecnologías no se suma al crédito, no son obligatorias de canje. Si algún proveedor o alguien le dice que a fuerzas lo tienen que hacer, no es correcto. Ustedes deciden si las quieren usar o no. Es recomendable por el ahorro. Como lo vimos, pueden tener un ahorro de hasta 400 pesos mensuales si hacen estas ecotecnologías, pero no es obligatorio y no se suma al monto del crédito. De acuerdo. ¿Cómo obtengo la constancia de canje para el programa Hogar a tu Medida? ¿Y qué es el programa Hogar a tu Medida? Bueno, como lo revisamos, el programa de Hogar a tu Medida es un beneficio que otorga el Infonavit, es un vale que les otorga el Infonavit en caso de que el trabajador o alguno de sus familiares vivan con una discapacidad. Entonces, si tienen el comprobante que dan las instituciones de salud, con este comprobante, cuando inscriban el crédito o en alguno de los centros de servicio Infonavit, pueden comprobarlo y se les da, y la forma de obtenerlo es a través de mi cuenta Infonavit. Una vez que están adentro y tienen marcado este beneficio, les va a aparecer la opción para imprimir este canje y poderlo realizar con alguno de los proveedores que tenemos. Ok, vemos que es muy común la mención del término CESI en Infonavit. ¿Qué significa esto? Y también, ¿en qué procesos debo de ir a inscribir al CESI mi crédito? Bueno, el CESI es lo que ustedes pueden ver, es como centros
de servicio Infonavit. Son las oficinas a las que ustedes pueden adquirir, eso es lo que nosotros conocemos como CESI. ¿Y en qué momento deben de visitar al CESI? Pues hay diferentes, o sea, si quieren hacer alguna aclaración en cuanto a su cuenta, hacer algún ajuste en su RFC, en su CURP. Ya hay algunos servicios que tenemos desde mi cuenta para que ustedes no tengan que ir, pero también si ustedes quieren inscribir su crédito y recibir asesoría de alguno de nuestros asesores que están dentro del CESI, ahí es donde lo pueden hacer. Como también les comenté, para el crédito tradicional ya también se pueden inscribir en línea. Pero al final el CESI tenemos asesores que están certificados, que los pueden asesorar, que los pueden apoyar, y lo que les recomendamos en este punto es que a través de mi cuenta realicen su cita para que lleguen y conforme al horario que hayan adquirido en su cita, los atiendan y no tengan que esperar. También, obviamente, si alguien llega a los centros de servicio Infonavit, pues tendrá que esperar su turno, pero de igual manera los atienden. Gracias. Comentan aquí si es posible visualizar la información de su estado de cuenta diariamente. La información del estado de cuenta se actualiza el día 10 de cada mes, realmente. O sea, la información, hay los procesos que tenemos atrás en el Instituto Tecnológico, toda la información. Al final de cuentas, si yo quiero ver mi estado de cuenta actualizado, la regla que tenemos es que el día 10 de cada mes se actualiza la información. Excelente. ¿Qué sucede si un trabajador previamente laboraba en el gobierno y actualmente está en la iniciativa privada? ¿Cómo puede aprovechar esas dos prestaciones que tenía ahora en un solo mecanismo? ¿Es posible esto? Bueno, la parte de la cuestión de que, dejan ponerlo en ese contexto, o sea, al final yo tengo dos patrones, ¿no? Y los beneficios que me da en el tema del sector de si es privado y el sector público, ¿no? En cierta manera, la cuestión de lo que tiene que proceder en un contexto de los beneficios al margen de la ley, pues en cierta manera hay ciertos mecanismos que si yo me muevo de la iniciativa pública privada, tendré que hacer ciertas acciones ante los beneficios que tengo como ley para poder ser acreedor a otros beneficios que me sumen a la iniciativa privada. Entonces, de esta manera la respuesta es factible, sí, pero tendríamos que hacer los trámites para regularizar la situación para poder ser acreedor a los beneficios que tengo de un lado como en el otro contexto, ¿no? Ok. ¿Qué consejos, recomendaciones podrían dar a todos aquellos trabajadores que están interesados en obtener su crédito Infonavit, pero ya vimos que hay diferentes mecanismos que pueden utilizar? ¿Qué les observarían a cada uno de ellos para que hicieran la mejor elección? Bueno, creo que para tomar la mejor elección, dado que es un paso muy importante adquirir una vivienda o hacer uso de su crédito Infonavit, la recomendación es que entren a mi cuenta, realicen los talleres que tenemos a su disposición como asesoría personalizada Infonavit, tomen el curso, los diferentes módulos que tenemos del curso Saber Más para Decidir Mejor, y que si están en proceso de adquirir su crédito, realicen el camino de Me Interesa un Crédito, donde los vamos precalificando, les preguntan si van a comprar, construir, remodelar, y de acuerdo a lo que ustedes vayan seleccionando, se muestra cuál es la mejor opción de producto y que ustedes puedan ver las precalificaciones, con cuánto cuentan, cuánto se les suma de la subcuenta, como les comentó Fer, cuánto sería su descuento, y ahí el trabajador pueda tomar la mejor decisión en cuanto al uso de su crédito. Gracias. Comentaban durante las presentaciones un supuesto en el que un trabajador tiene dos patrones. ¿Qué sucede en otro caso cuando un trabajador termina la relación laboral en una empresa y al mes siguiente está en otra empresa? ¿Qué tiene que hacer al interior de Infonavit si es que tiene un crédito? Bueno, lo que tiene que pasar es de que, como mencionábamos, empieza la figura de obligado solidario. Al final de cuentas, cada trabajador tiene un obligado, y esa figura de obligado, que es el patrón, en cierta manera, si hoy estoy con el patrón A y tengo el patrón B y por alguna razón pierdo la relación con este patrón, el A, lo que procede es que hay una regla de prelación. Siempre
Se puede decir que la regla de apelación mater es la parte de que en donde se originó el crédito, con el patrón donde se originó el crédito, es la figura que toma la figura de obligado solidario, en donde se originó. Si al día de mañana yo pierdo esa relación con ese patrón por X causa y tengo otro trabajo, pues en cierta manera se convierte automáticamente en obligado solidario y ahí tendríamos que generar los avisos de obligado solidario. Uno para el anterior patrón, donde le vamos a decir ya suspéndele, ¿por qué? Porque pues ya él ya terminó y ahora tú, donde iniciaste la nueva relación laboral, empiézale con el aviso de retención para allá. Si en caso, por así decirlo, también tiene otro trabajador, este mismo trabajador que estamos hablando, tiene otro tercer patrón, por así decirlo, ya el primero desapareció, se va a tomar como obligado solidario la otra regla, así como decíamos que la regla mater es donde se originó, pero si por alguna razón ya perdió con ese patrón esa relación, la otra regla es en donde esté el mayor salario diario integrado. En donde se tenga el mayor salario diario integrado, ahí es donde el patrón es el obligado a retenerle a ese trabajador. De acuerdo. Otro de los casos que tenemos por aquí es, requiero que Infonavit revise mi buró de crédito, pero los datos que tienen registrados no coinciden con mi información financiera. Ya hice una corrección ante buró, pero de cualquier manera Infonavit tiene mala información. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí es importante mencionar que el Infonavit no es que tenga mala información, el Infonavit va y consulta al buró de crédito la información de cada trabajador. En caso de, como nos comentan, ya hayan hecho como la corrección en el buró, lo que les recomendamos hacer es que pidan al buró qué tarjeta o qué crédito es el que el buró de crédito usa como llave. Entonces, una vez que porque de repente el trabajador tiene varias tarjetas o dos créditos automotrices o tienen ahí un historial. Entonces, y cuando ustedes ingresan los datos del buró del crédito, a lo mejor no están usando el correcto. Entonces, es que se comunique el trabajador con buró de crédito y le pida qué tarjeta o qué crédito tienen ellos como llave. Y con el que les asignen es el que deben de capturar en la página del Infonavit para que ya pase el proceso. De acuerdo. ¿En dónde puedo checar mi historial de relaciones laborales que tiene registradas el Infonavit? Bueno, en la parte, si yo como trabajador estoy interesado, pues ahora sí en mi historia laboral, para efectos de ver cuánto he estado trabajando, con qué empresas, cuánto se ha ido abonando de esas empresas en mi cuenta de ahorro, es a través de mi cuenta Infonavit, hay un rubro en donde habla de la parte de relaciones laborales específica y ahí podrá ver el trabajador, decir NRP, les da el dato del NRP, les da el dato de el nombre de esa empresa, asociado a ese NRP por supuesto, y les dice de qué fecha a qué fecha, el periodo en que iniciaron la relación laboral y la fecha en la que terminaron la relación laboral. Y si está vigente, pues les pone ese campo, lo deja en blanco, ¿no? Porque está actualmente con ese patrón. Entonces ahí es donde pueden consultar la información de saber su historial o su Cardex de dónde he trabajado. Excelente. ¿Qué pasa si durante toda mi vida laboral tuve Infonavit y no compré ninguna vivienda? ¿Qué pasa con ese monto que yo, a través de mi patrón, generé durante todos esos años? Bueno, si el trabajador no hizo uso de su subcuenta y no adquirió ningún crédito en su vida laboral, todo lo que ahorró, todas las aportaciones que hizo el patrón, el Infonavit las resguarda, pero también se preocupa porque generen rendimientos. Entonces, una vez que yo me voy a pensionar, ya que hice el proceso con el Seguro Social, puedo acudir al Infonavit o junto con el Afore hacer el retiro de todo lo que tengo en la subcuenta de vivienda para que me sea depositado. ¿Y cuál es el proceso para solicitar esta devolución? Igual, a través, como lo comentamos, de mi cuenta Infonavit. Por eso es bien importante que se registren ustedes, tengan su usuario y su contraseña a la mano siempre y a través de mi cuenta Infonavit pueden hacer, ahí les dicen paso a paso de lo que deben de hacer para poder hacer su retiro.
Excelente. Estas son las preguntas que nos compartieron por parte de la membresía y de quienes nos sintonizan en vivo. Y finalmente, para cerrar esta transmisión, quisiera que nos dieran en 2 minutitos cuáles son sus recomendaciones desde las responsabilidades que tienen en el Infonavit, tanto para cumplir con las obligaciones como que uno tiene como trabajador, pero también para hacer uso de este beneficio de la subcuenta de vivienda. Bueno, pues mi recomendación, otra vez creo que a lo mejor sería repetitivo, pero es uno que siempre, o sea, que se registren en mi cuenta Infonavit para poder seguir todo su camino desde, como decía Fer, cómo aporta su patrón, y una vez que puedan, que tengan la decisión de adquirir su crédito, se precalifiquen, conozcan cuál es la mejor opción, y una vez que adquieran su crédito puedan ir llevando dónde están mis estados de cuenta, conocer cuánto debo, cómo se va descontando mi salario, si es que tengo una aportación adicional, también ver cómo se refleja, y poder hacer sus pagos en línea o los trámites en línea para hacerlo desde, pues, más cómodamente y no tener que acudir a algún centro de servicio. Gracias, Alejandra. Fernando. Pues la parte, sumaría o complementaría la parte de que la recomendación es el tema de interactuar. Yo creo que primero los invitaría a estar interactuando con nuestro portal. Yo creo que hay mucha información, como les comentaba mi compañera Alejandra, los diferentes productos, los diferentes servicios y el cómo se puede hacer cada servicio. La verdad que el instituto, dentro de esa parte del uso de las tecnologías y automatizar los procesos, ha llevado cada vez más a que la información y los procesos que se ejecutan ya en la oficina sean más simples, ¿no? Y que al final de cuentas beneficien al quien lo usa, que en este caso es el trabajador y el patrón. Entonces, mi primer tema sería recomendar e invitarlos más que nada a usar nuestro portal, a navegar en ellos para darse cuenta de qué hay. La verdad que las 2 herramientas, mi portal empresarial para el patrón y mi cuenta Infonavit, creo que hoy en día tiene la información, y voy a rescatar la palabra de mi compañera Ale, de que le pueden dar seguimiento muy puntual a qué ha pasado desde que empezó su ciclo laboral, si genera un crédito, en qué condiciones está, cuándo debo, si yo olvidé de saber cuánto tengo que pagar, ahí está la información, tengo mi estado de cuenta, tengo la parte de hacer ajustes, de aclaraciones sobre mis datos personales. Entonces, creo que ahí en esa parte sería mi recomendación y eso nos va a llevar a saber si en un momento dado mi patrón o yo trabajador, estamos en una forma de sinergia colaborativa, haciendo cada quien lo que le corresponde para evitar el día de mañana un problema, ¿no? Muchas gracias. José Francisco. Bueno, un poquito reforzando lo que ya dijeron mis compañeros, y voy a finalizar con algo con lo que empezó Ale, que fue algo relacionado con los mitos. Yo antes de trabajar en la institución escuchaba a mis compañeros que estudiaron, compañeros que teóricamente hacían corridas financieras para evaluar con quién pedir un crédito, y siempre había escuchado que el Infonavit era una institución cara en términos del costo anual total. Como dijo Ale, mensualmente nos comparten una tablita en la que nos concientizan a todos los trabajadores. Yo ni siquiera me encargo a crédito, yo estoy en la parte de recaudación. Ale sí trabaja directamente en esa parte, pero nos concientizan mucho, sobre todo para poder defender que el instituto es una institución social, y en este sentido nos comparten una tablita en la que nos dan los costos anuales totales dependiendo del nivel salarial de cada trabajador. Entonces yo les puedo asegurar que en la parte alta, si ganas arriba de 10 salarios mínimos hasta los 25, las tasas de interés son muy similares a las de la banca. La ventaja es que aprovechas el saldo que ya tienes acumulado en la subcuenta de la vivienda, los requisitos son mucho más fáciles, dado que es un instituto que tiene enfocado a la seguridad social, pues los temas de cuando caes en problemas de pagos pues son más benevolentes, te damos más beneficios, hay prórrogas, etcétera, hay reestructuras de créditos,
Pero lo más interesante es que en la parte baja de la pirámide, en donde está la mayoría de los trabajadores que ganan 1, 2, 3, 4 salarios mínimos, se consiguen tasas de intereses realmente competitivas. Yo les podría decir entre el 6 y el 8% que ningún otro banco se las va a poder dar. Entonces, digamos, siguiendo ya con lo que culminó Fernando, es súper importante que cada quien analice su situación particular, haga corridas financieras, se meta a los simuladores que están en las páginas de internet y van a ver que el instituto es una excelente opción, es digamos a nivel yo creo que internacional, incluso es el instituto o la compañía o digamos el organismo que otorga más créditos hipotecarios. ¿Sí? Muchas gracias. Con esto damos por terminado el último webinar de capacitación Infonavit en alianza con Index. Los esperamos el próximo año y les deseamos unas excelentes fiestas. Muchas gracias.